Haciendo el resumen de la clase de hoy, que es radioenlaces, lo que vamos a tratar de hacer en un radioenlace es enviar información desde un punto a otro de nuestra red mediante la transmisión de enlaces de radio, de ahí justamente su nombre, ¿no? Eh, y la idea directamente es que nosotros vamos a enviar información a través de la modulación, o si quieren, el cambio de una señal que la vamos a llamar portadora en alguno de sus aspectos, ¿no? Entonces, nosotros podemos simplificar lo que sería en una ecuación, perdón, lo que sería la señal portadora, que va a ser la amplitud por seno de 2pi, frecuencia por el tiempo, más la fase, ¿no? Entonces, nosotros podemos modificar cualquiera de estos cuatro aspectos, ¿no? Para realizar lo que sería la transmisión digital como tal, ¿no? Entonces, vamos a codificar una de estas, modificándola, ¿no? Por ejemplo, si modificamos la amplitud, tendríamos la ASK, la modulación de amplitud, la que sería en frecuencia, por ejemplo, sería la FSK, la PSK, cuando modificamos lo que sería la fase. Si modificamos dos aspectos, por ejemplo, lo que sería la fase y la amplitud, tendríamos lo que sería QAM, ¿no? Si modificamos el tiempo, por ejemplo, podría ser modulación por posición de pulso o modulación por ancho de pulso, ¿no? Cuánto tiempo va a durar o cuánto va a tener de retardo si gusta en este pulso, ¿no? Entonces, dependiendo de qué aspectos nosotros podamos modificar en esto, nosotros podríamos tener una modulación digital para cada caso, ¿no? La idea es reconocerlo también en el extremo eso. Para saber si va a llegar de un extremo a otro, nosotros tenemos una ecuación que hemos dicho que era la ecuación de la potencia de recepción de la señal, ¿no? Entonces, la potencia de recepción va a ser igual a la potencia de transmisión menos la atenuación en espacio libre, menos la atenuación en conductores y conectores, menos lo que sería el ruido con la potencia del ruido como tal en ese punto de transmisión, un margen contra el desvanecimiento, que es las caídas rápidas de señal que podríamos tener, y las ganancias de transmisión y recepción en antenas, y en algún caso incluso lo que sería ganancia por modulación. Todo esto se va a medir en dBs, excepción obviamente las potencias que vamos a tener, por ejemplo, en relación a lo que sea el milivatio, por lo que mediríamos en dBms, ¿no? ¿Qué son los dBs? Es simplemente recordando lo que sería una relación logarítmica entre una potencia de salida y de entrada respecto a lo que sería un análisis sistémico de cualquier punto de nuestra red. Entonces, la medida en dBs la vamos a realizar multiplicando 10 veces el logaritmo de esta relación de potencias de entrada y salida. En lo que sería la medida en dBm, es algo similar, en un caso específico al anterior, lo que vamos a tener es una relación pero respecto al milivatio, ¿no? Es decir, en vez de potencia de entrada, vamos a poner la potencia específica de un milivatio, ¿no? También podríamos tener otros casos como el dBvatio, por ejemplo, donde vamos a relacionar respecto al vatio, no al milivatio, ¿no? El dB voltio va a tener una relación con el voltio, etcétera, ¿no? En lo que se refería a otro aspecto importante acá era la atenuación en espacio libre, ¿no? La atenuación en espacio libre, nosotros simplemente vamos a tomar esta ecuacióncita, ¿no? 32,5 más 20 veces el logaritmo de la frecuencia, pero medida en megahercios, más el 20 veces el logaritmo de la distancia, pero medido en kilómetros, ¿no? Si es que esta relación de potencia de recepción es mayor a la sensibilidad, es decir, a la potencia mínima que deberíamos recibir para que nuestra señal se adquiera, entonces nosotros podríamos analizar lo que sería el aspecto de que se va a distribuir, entre comillas, nuestra señal en lo que se llaman las zonas o elipses de Fresnel, ¿no? ¿Qué es la zona de Fresnel? Simplemente es la dispersión que tendríamos de nuestra señal en el éter debido a las características ambientales, ¿no? Y prácticamente, mientras más lejos esté estos dos puntos, más grande va a ser nuestra zona de Fresnel. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros con esto tendríamos, por ejemplo, el problema de que
debería al menos un 60% para tener esta relación para que pase uno de un extremo al otro, ¿no? Un 60% del lóbulo de la primera zona de Fresnel, ¿no? ¿Dónde o cómo definimos esta elipse de Fresnel? Pues directamente lo vamos a definir por la longitud de onda de nuestra señal, ¿no? Y las distancias que tendríamos desde el punto, del primer punto, hasta el segundo punto, tomando en cuenta, obviamente, la relación que habría entre estos dos, ¿no? Es decir, la distancia máxima sería la distancia de 1 más de 2, y la distancia en el punto que nosotros queremos medir sería la distancia de, ¿no? De 1, distancia del primer lado, de 2, distancia hacia el segundo lado, y de 1 más de 2, la distancia total, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, encontraríamos lo que sería el primer radio de Fresnel, que tiene que estar despejado, repito una vez más, de al menos un 60%.